Continuando con nuestro programa de conferencias, presentamos ahora criterios de diseño en la construcción sostenible, aprovechamiento de las condiciones ambientales del entorno. Por parte de la arquitecta Beatriz Inglés de España, máster en edificios inteligentes y construcción sostenible, profesora de la Universidad Europea de Madrid. Bueno, nosotros somos un grupo de arquitectos que tenemos el estudio Ingos Masía y hacemos también trabajos dentro de la universidad en la que participo y doy clases. El grupo de arquitectos, todo lo que voy a presentar no está hecho solo por mí, sino por ellos, que son Néstor Montenegro, José Real, Jorge Cerdá, Irene García, Tony Gilabert, ¿vale? Todos ellos forman parte, y aunque no están aquí hablando, pero el trabajo también son partícipes ellos de este trabajo. Y lo que yo voy a contar es la metodología que nosotros usamos a la hora de enfrentarnos a un proyecto. Entonces, todo lo que han contado hasta ahora, nosotros intentamos darle forma desde los inicios del proyecto, desde el germen. Siempre hablamos de criterios de sostenibilidad y son los que vamos a tener en cuenta en todos estos proyectos. Y tenemos unos puntos de vista, 5 puntos de vista desde nuestro estudio, que es la parte energética, constructivos, ambientales, sociales y culturales. Tenemos como un listado en el que cada vez que vamos haciendo estudios y vamos evolucionando, vamos apuntando qué tenemos que recordar a la hora de enfrentarnos a cada proyecto. No significa que todos los puntos tengamos que aplicarlos, sino que tenemos que recordarlos y si son aplicables en ese proyecto y en ese caso. Porque cada caso será muy diferente y será muy diferente si trabajamos aquí en Paraguay y trabajamos fuera. Los ejemplos que os voy a poner no están hechos como en la otra charla que di, que eran Calcuta, Suiza, que están como muy alejados del panorama y de lo que sentís vosotros desde aquí, desde Paraguay. Entonces voy a mostrar proyectos que hemos hecho para aquí, para Paraguay, y uno de Colombia, pero que son más cercanos a las condiciones con las que vosotros os enfrentáis día a día. El primer punto de partida que nos enfrentamos siempre es la parte de criterios energéticos. Para nosotros la parte de energía es fundamental. Somos conscientes que el constructor siempre piensa en la parte económica y si va a colocar un aire acondicionado, aunque futuramente gaste más ese aire acondicionado el usuario, a él le va a costar menos. Entonces siempre va a ir a su beneficio y es muy difícil obligarle a un sistema que sea más costoso, pero que en un futuro consuma menos energía. En otros países se soluciona con normativas y con partes obligatorias, cosa que hay que hacer, yo creo que aquí en Paraguay y en otros sitios que no tengan esa normativa donde obliguen a un sistemas centralizados y no sistemas individualizados, que es lo que estoy viendo constantemente aquí en Paraguay. Dentro de los criterios energéticos bioclimáticos tenemos la optimización energética, la parte de modelado, la parte cuando nosotros estamos diseñando ese edificio, no solo tenemos que tener una parte estética, sino que tenemos que ver cómo ese modelado puede ahorrar energía. No sirve de nada el colocar un 70% de energía fotovoltaica y gastar un montón de dinero en esas energías alternativas para poder llegar a ese consumo cero del que tanto hablamos, si nuestro edificio no se ha diseñado para que de partida no tenga una demanda y unas necesidades excesivas. Colocar toda una ventanal de cristal es muy bonita, pero si la colocamos en una orientación que es errónea, aquí en Asunción con el calor que hace nos vamos a osar. Y debido a eso estáis todo el día con el aire acondicionado. No solucionar la humedad con la que tenéis con unos porcentajes altísimos del 80-100% que llegáis en ciertos momentos, os obliga a que siempre tengáis que tener el aire acondicionado encendido para quitar esa sensación de humedad que por consecuencia os da una sensación mayor de calor. Incluso hay veces que estáis a 13 grados, ayer estabais en la temperatura externa dentro del rango de confort y tenemos el aire acondicionado encendido y seguramente sería justamente por bajar esa humedad que sentís y que os hace estar en un malestar. La orientación, por tanto, es fundamental. Luego el edificio no solo hay que ver alineaciones a calle, etcétera, sino ver qué orientación es la más adecuada al edificio. Soleamiento, la inercia térmica que podemos jugar con los materiales y con el propio edificio, cómo va a ser esa estructura, si va a tener parte de esa inercia, cómo la envolvente que hablaba nuestro compañero anterior, si va a tener inercia, si no la necesitamos según el uso, ventilación, el espacio colchón, si va a tener ventilaciones cubiertas y
fachadas que tengan doble fachada, la cebolla térmica, si vamos a tener capas superpuestas de materiales o simplemente un material, y también muy importante la iluminación natural. El objetivo que buscamos es minimizar con todo esto la demanda, y luego ya pondremos todos los aparatos que necesitemos de energías alternativas, geotermia, etcétera, ¿vale? Pero vamos a intentar primero minimizar, no tener necesidades. Y lo que pedimos es no pedir esa cantidad de aire acondicionado ni esa cantidad de calefacción. En producción podemos luego, posteriormente, utilizar todas esas energías alternativas que tenemos en el mercado, que son muchísimas, ¿vale? Aquí no he metido el tema de las algas, pero que también sabéis que es una de las variables que podemos también utilizar. Pero tenemos biomasa, baremotriz, baremotérmica, oleomotriz o undimotriz. O sea, tenemos muchísimas alternativas que podemos utilizar como energías. Y lo importante de eso no es el uso de esas energías, es cómo, como arquitectos, vamos a integrar esa energía. Que no sean pegotes que van a aparecer en nuestra fachada, que a lo mejor sí que puede ser una llamada de decir, oye, que es que yo estoy utilizando energía alternativa. Yo tengo aquí un aerogenerador y es muy grande para que todo el mundo se entere que soy bueno, ¿vale? Pero lo importante es integrarlo en ese diseño, ¿vale? Y luego, pues, al final nuestro objetivo es producir lo que consumimos. Si podemos llegar a eso, es lo ideal. Luego tenemos la parte de energía gris. Algo que a veces olvidamos cuando estamos diseñando y nos gusta alguna imagen que hemos visto de un edificio que está construido en China. Bueno, pero si el material no está en el mercado de Paraguay, vamos a intentar buscar qué tenemos aquí en Paraguay y utilizar esos materiales locales, que no tengamos que transportarlos y ese transporte nos dé un gasto energético al traerlo hasta aquí. Luego vamos a tener materiales de baja energía incorporada en la producción. Ese material de dónde viene y qué ha costado producir ese material. Y también tendremos que estudiar cuál es la durabilidad, para que luego se puedan esos materiales reutilizar, o ese edificio volverlo a reutilizar para volverlo a rehabilitar y que siga en uso. Quizás el uso cambie, sea una oficina, luego sean viviendas, etcétera, pero que podamos volverlo a utilizar. Y si un material para un edificio es un edificio que es efímero, que sabemos que va a utilizárselo solo 10 años, o su decoración solo va a durar 10 años, no utilizar un material que dure 50, sino utilizar para cada cosa la durabilidad del material adecuada a los intereses. Y luego, por consiguiente, la reciclabilidad. Luego, el objetivo, sobre todo, es conocer los costes de emisiones que tenemos de CO2, de vatios, aparte de lo que nos puede costar en dólares. Siempre nos preocupamos y el propietario nos pregunta, ¿cuánto cuesta esto? Y nos decimos, tantos guaraníes o tantos dólares. Pero nunca nos pregunta cuánto emite o cuánto consume en potencia, ¿vale? Luego es una cosa que tenemos que empezar a preocuparnos ya, valorar ese dato. El primer proyecto que os voy a presentar está aquí en Asunción. Lo primero que hicimos es estudiar el clima, ¿vale? Estudiamos el clima, vemos cuál es su temperatura, en qué rangos estamos, utilizamos el Ecotec, a veces utilizamos el Vasari y también utilizamos el Design Builder. Vemos cuáles son las estrategias que tenemos que adoptar, con qué humedades estamos enfrentándonos, las temperaturas más altas que hay en invierno, en verano, y sobre todo una cosa que digamos, lo tenemos muy en cuenta, y sobre todo en climas cálidos, que son los diagramas geográficos, las lenguas de malestar, de radiación de malestar, que es el sobrecalentamiento que tenemos en el interior. Es cuando un rayo solar no queremos que nos entre, porque todo rayo solar es calor que nos va a entrar dentro del edificio. Si yo permito que ese rayo solar, a través del vidrio, entre dentro del espacio arquitectónico que yo voy a habitar, y ya estoy a 23 grados, lo único que voy a hacer es sobrecalentar esa habitación. Luego, estas lenguas térmicas lo que me demuestran es en qué puntos, a qué altura solar y en qué dirección yo tengo que intentar hacer elementos que me oculten ese soleamiento. De forma que las famosas fachadas de vidrio no puedo colocarlas en cualquier sitio.
tengo que mirar en mi gráfico y ver si tengo que ocultarlas, ponerles lamas, árboles delante, o simplemente no tengo que poner esos vidrios tan grandes en esa orientación. Si he decidido tener una ventilación, porque he visto que tengo una humedad alta y que tengo que ventilar para poder refrigerar, pues tendré que estudiar esos vientos. Pero esos vientos no me valen cualquier viento. Tengo que ver cuál es su temperatura con la que voy a ventilar, porque si voy a ventilar con una temperatura de 30 grados, lo que hago es aumentar la sensación térmica. Luego no podré ventilar con ese aire. Y si ese aire viene cargado de humedad, encima la sensación térmica, el calor sensible es superior. Entonces no me sirve de nada. No sirve de nada decir, estrategia, ventilar. Siempre que tengo calor, ventilo y entonces bajo. No es verdad. Tengo que estudiar cuál es la temperatura de ese aire y cuál es la humedad. ¿Por qué? Si yo tengo humedad y tengo que bajarla, tendré que bajarla a lo mejor con plantas autóctonas que capten esa humedad. O sea, tendré que desecar ese aire para ventilarlo. Luego, la segunda parte de esa ventilación es desecar ese aire. Y si ese aire es muy caliente, tendré antes que enfriarlo. Puedo enfriarlo yo porque lo paso subterráneamente o alguna estrategia, o porque solo ventilo por la noche cuando ese aire sé que ha disminuido. Luego tendré que ver en qué momentos es bueno ventilar o quedarme tapada esperando llegar la noche para poder enfriar ese edificio. Después de estudiar todo esto, nos enfrentamos al primer edificio que vamos a situar. El primer edificio lo hemos llamado Twist. Sabemos ya con sus estrategias y lo llamamos Twist por una sencilla razón, y es que es como un rectángulo que lo hemos girado. ¿Por qué lo hemos girado? Porque veíamos que teníamos que buscar esas sombras para crear elementos estanciales debajo del edificio que tuviese una sombra perpetua donde pudiese estar pues un señor con el ordenador porque tenía wifi y puede estar con el ordenador, otro leyendo, otros fumando, pero lugares exteriores estanciales. Vimos además la arquitectura popular que tenéis vosotros con esos vuelos tan grandes de sombra. Dijimos, si es que es muy bueno, es muy agradable estar fuera, siempre y cuando tenga sombra. Después de crear el primer modelo, vamos modelándolo, viendo cuál es su estructura. La estructura juega un papel muy importante. ¿Qué estoy colocando como estructura? ¿Cuánta cantidad de estructura? Porque dependiendo de la cantidad de cemento que estoy gastando o la cantidad de acero, también me va a influir mucho en las emisiones de CO2 a la hora de calcular mi edificio. También, tenéis imágenes del interior para ver desde dentro qué es lo que voy a percibir en ese edificio. Una vez que tengo un poco lo que es el esbozo, empiezo a estudiar las sombras en los diferentes momentos del año. Aquí solo tenemos 4 momentos del año, pero hay veces que estudiamos más casuísticas y comprobamos que efectivamente la orientación que hemos buscado del edificio, que lo hemos girado un poco dentro de su parcela, y a la hora de torcer ese rectángulo me va creando unas sombras durante todo el año que son favorecedoras para lo que estamos buscando. Incluso me está dando unas fachadas que están en sombra que yo podré en esas fachadas abrir un ventanal sin problemas, con un vidrio, sin ponerle ninguna ocultación. Y las fachadas, las restantes, tendré ahora que estudiar qué voy a hacer con ellas que están recibiendo soleamiento. Para ello voy estudiando cada una de esas fachadas, el soleamiento que va recibiendo. Pero tendré que estudiarlo de varias formas. Primero, en el lado izquierdo voy estudiando esas fachadas simplemente cuál es su radiación sin hacer ninguna intervención como arquitecto. Y la segunda opción, veo si me interesa hacer una segunda piel y cómo actúa. Para comprobar que efectivamente colocar una segunda piel, gastarme dinero económicamente en una segunda piel y decirle al promotor que se tiene que gastar ese extra de dinero, compensa en algo a la hora de decirle lo que se va a ahorrar en la demanda energética dentro del edificio, lo que se va a ahorrar en aire acondicionado. Igual que lo estudio en las fachadas, lo estudio en el interior. Voy planta por planta, que solo os he puesto una, pero vamos planta por planta y vamos viendo cuál es la influencia de esa segunda piel y qué cantidad de vatios me voy a estar ahorrando. De hecho, vemos
que en esta planta, que era la planta superior, tenemos un ahorro con la piel de valores de 1970 a 2220, que son vatios, pasamos a 710-940 ese rango. Luego bajamos bastante en las necesidades que vamos a tener de potencia energética para refrigeración de ese edificio. Al final tenemos esa forma de ese edificio, lo tenemos situado, sabemos que tiene una piel porque ya hemos visto cuál es su radiación. Además, esa radiación podemos unirla con un programa, ¿vale? Donde nos va diciendo, con las características que queremos del material del envolvente, nos va diciendo punto por punto, píxel por píxel, las necesidades que vamos a tener de un vidrio, de otro, que sea transparente, que sea reflectante una cantidad, o que sea simplemente coloreado, o que tenga una segunda piel para protegerlo, que sea de chapa microperforada. Estas son las plantas, que se entra desde abajo. Esta es una visión de la entrada del edificio desde abajo, donde veríamos la panza que se ha levantado para crear esos espacios de sombra. Las plantas superiores. Esta es una imagen del interior. Esta es una sección por la mitad cuando empieza el edificio a elevarse. Una imagen nocturna que tenemos porque está colocado al otro lado del río Paraguay. Y bueno, la imagen final, que es digamos el final, donde veis, se ve perfectamente en qué zonas hemos colocado protectores y en qué zonas no hemos colocado protectores para esas ventanas. Esa fue una idea que tuvimos. La segunda idea, en el mismo solar, le llamamos Top Hat, porque decimos, bueno, quizás en lugar de hacer un edificio monolítico que crea su sombra, vamos a crear un edificio, otra idea donde el edificio sea totalmente abierto, sea modular, y lo que hacemos es luego crearle un sombrero que sea el que nos proteja y nos dé esa sombra, un sombrero gigante que proteja todo el edificio. Cuando buscamos la palabra Top Hat, nos llamó mucho la atención, porque aparte de ser el típico sombrero que conocemos todos, también vimos